Bienvenidos al podcast B2Truck, el podcast enfocado en tener, mantener y operar tu equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, manteniendo la carga en movimiento. Hoy tenemos aquí a Raúl. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Manuel. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí conmigo y hoy queremos tocar temas y invité a Raúl para hablar de lo que era ecología, la sustentabilidad, ¿cómo se llama? Economía circular. Circular. Y Manuel, sobre las bases de cómo comprender, cómo hacer el negocio, cómo visualizar el negocio. Aunque son temas diferentes, creo que tiene mucho que verse hoy en día. Comenzamos. B2Truck es presentado por Trailmag, soluciones en equipo aliado. Mejicolven, experto en presión de aire y climatización de cabina. IRM Leasing es el brazo financiero que permite el crecimiento y sustitución en tu flota. Centro Llantero Morales es experto asesor en llantas y el distribuidor Shackman de aquí de la región. Truck E-Commerce, la plataforma comercial enfocada en vender camiones usados y seminuevos. Comenzamos. Pues empezamos contigo, Raúl, hablando y entendiendo sobre lo que es la sustentabilidad circular y no lineal, ¿verdad? O sea, así es. En 1976 se acuñó por primera vez algo parecido al término economía circular. Se busca lo mismo, se busca el reciclar, el reducir, pero aparte agregan la parte económica del manejo de los residuos y la durabilidad de él. Resumiendo todo, eso sería. Ajá, es estar revisando y buscar no hacerlo de manera lineal, según lo que yo leí un poquito de esto, sino que transformar para generar con bajo costo nuevas. Se trata, sí, Sergio, se trata de que todo aquel residuo que se inventa dure la mayor tiempo posible en uso. Entonces, te digo, es algo parecido al reciclado, pero le quieren meter un poquito más en donde lo utilizas todas las veces que sean necesarias antes de desecharlo, prácticamente. Voy a interrumpir tantito. Es un término que ha ido modificándose a través de los años. Vamos a remontarnos a hace muchísimos años. Las camisas duraban mucho tiempo, una camisa te duraba muchos años, pero los cuellos y los puños se gastaban. Los zapatos y las suelas. Los volteaban, y eso hizo que la tela de la camisa le bajara en calidad para que fuera menos durable que fuera al mismo tiempo, que su ciclo de vida fuera. Exactamente. Y en la industria, pues tú sabes que se tiene que reutilizar, por ejemplo, acero, aluminio, cartón, plástico, etcétera. Sí, ¿no? en 1990, ya como decía Manuel, se ha ido acuñando el término, se ha ido perfeccionando. Digo, yo lo he estado analizando y seguimos con la situación de que no hay educación. Se acaba de publicar ahorita, la semana antepasada, creo, la Ley General de Economía Circular en el país. Y pues en el papel todo es bonito, es como la Biblia. En el papel es bonito, el tema es que no se lleva a cabo nada de lo que dice. Entonces hay muy buenas leyes, hay muy buenos reglamentos en el manejo de residuos, pero todo creo que son como muy buenas intenciones. Y porque cuesta dinero. Tú te comentabas que a lo mejor no tiene nada que ver los negocios. Tú no te imaginas lo que tiene que ver el transporte, tiene que ver con todo. Entonces está ligado una cosa con la otra. Si el costo de un flete sale más caro que el residuo, que lo que te van a pagar por el residuo, pues se convierte en basura. Como decíamos, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí. Entonces, creo que esa parte no se ha medido como debe de ser. Va a haber un foro ahora en marzo en la Ciudad de México. Me dieron por ahí un espacio para hablar de economía circular. Y realmente voy a decir lo que siento y
lo que sé del tema. Yo tengo 18 años con la planta de valorización y hace unos años era negocio el reciclar y ahora ya no, fíjate. Porque además la economía del país cambió y no se está teniendo que utilizar tanto material. O sea, creo que reutilizar material es muy costoso para las empresas, aunque es una materia prima que es más barata. Un día yo compré unas piezas de plástico y no duraban, se hacían quebradizas al sol y era por la estabilidad. Estaban metiendo más de un 10% en la mezcla de lo que estaban reutilizando y eso la hacía inestable. Entonces, en los camiones luego te dicen que si pueden meter el biodiesel. El biodiesel es cualquier grasa, sea vegetal o animal, que puedan entrar al diésel, que se puede quemar. Vete al papel. Si tú vas a una distribuidora de papel y que el papel reciclado es más caro que el papel sí, normal. Lo puedes ver en el Office Depot, ahí donde... Mira, en 1973, ahorita que está Raúl yéndose al pasado, nosotros fuimos la primera escuela que llevaba la materia de ecología. Y nadie sabía qué era. ¿En qué escuela ibas para que la gente esté enterada? En la vocacional 5. Ajá. Y llevábamos la materia de ecología, donde se hablaba de todo lo que era el medio ambiente, cómo había que proteger. En aquel tiempo había el programa de Echeverría de Ciérrale y el de Siembra un árbol. Amanda, ciérrale. Y siembra un árbol y de cuidar todos los recursos naturales. Que a fin de cuentas, los programas de gobierno en México no son permanentes ni trascienden, entonces son recortados por ciclo político. Pero como empresa tú tienes que ver qué puedes tú reciclar que no sea de tirar y usar, sobre todo máquinas que usas tú para reparar. Te das cuenta que hay muchas que antes las desechábamos y ya no las desechamos, ¿no? Hoy yo veo, a diferencia, hoy yo veo, por ejemplo, tostadores, hornos, televisiones. Antes todo lo mandabas reparar. Sí, hoy tiran muchas cosas. Hoy es más barato comprar que reparar. Ya había mucho radiotécnico, había mucho... Pues ¿cuánto cuesta una pantalla? ¿Cuánto cuesta una pantalla chica? Vamos a decir una chica. Están sobre 1,200 pesos. Ajá. Y llevarla a reparar, si se te cae, te cuesta 10,000 pesos. O sea, no hace sentido. Sentido, ¿no? Pues fíjate que yo noto varias fallas en el sistema y una de ellas es que el que inventa, antes decía yo el que la genera la paga, y yo hace algunos años me refería yo a que si tú comprabas un envase, tú eras el responsable, comprabas un refresco, tú eras el responsable del manejo del envase. Pero hay un costo en el manejo del residuo. Si tú me hablas para ir por tu reciclable y me dices tengo 5 kilos de cartón y tanto de vidrio, pues no es económicamente viable. Yo lo que he estado pensando los últimos meses es el que inventa el envase tiene la obligación de pagarle al Estado por la recolección del residuo que creó. Si estamos hablando de un celular, el celular viene dentro de una cajita, y dentro de la cajita viene un instructivo y viene un plástico, y no sé, a lo mejor quien inventó el empaque, pues generó 1,000 toneladas de ese producto. El costo de una tonelada de recolección, yo le he preguntado a varias personas que están en el medio, y no saben cuánto es el valor de una tonelada de recolección de residuos. Recolectar una tonelada de residuos vale 2,000 pesos. Recolección, transferencia y disposición final vale 2,000 pesos. Cada tonelada. Sí. ¿Y cuántas se generan por tener una... Pues nada más sácalo con la basura que dice Raúl que generamos. No, aquí en Guadalajara hay 7,000 toneladas en la zona metropolitana. Entonces,
estás hablando de que alguien hace un empaque. Le ponía un ejemplo a Lucía y le decía yo, oye Lucía, cuando tú vas a comprar champú para el cabello, tú no vas a comprar un envase. El que te vende el champú lo tiene que poner en alguna parte. Pero tú al final, aunque tú pagas el plástico, porque te lo cobran dentro de los gastos. Nadie paga la recolección. Pero yo no compré plástico. No, el tema es llegar a esa parte en donde dices, yo compré agua, no compré un envase de vidrio. El que se tiene que hacer responsable de la recolección de su vidrio es el que lo inventó. No sé cuál sería la fórmula para cobrarles, pero imagínate que este cuate hizo 1,000 toneladas de vidrio y no le interesa qué pasó con él. Él debería de pagar esas 1,000 toneladas a 2,000 pesos la tonelada de recolección, porque la va a recoger el municipio, al final la va a recoger alguien y tiene un costo. Yo creo que tendríamos que remontarnos a cuando ibas y comprabas tu refresco o tu cerveza y llevabas tu envase y que estabas... Bueno, acuérdate los garrafones de agua. No, hoy en día también, pero los garrafones eran de vidrio. Eran de vidrio. Entonces, o sea, digo, ustedes que me conocen desde hace tiempo, les hace lógica lo que les digo porque lo voy No, a hablar sí, a un sí. foro internacional Sí. y me voy a parar enfrente de muchas personas en donde, fíjate, si no es reciclable, no lo puedes hacer. O sea, debería haber una prohibición de hacer un empaque que no es reciclable. El vidrio de color, de donde echan la cerveza, Ajá. voy a decir marcas, vienen colores oscuros, Sí. verde y café. Y yo estuve investigando por qué. Porque algo de la cerveza se puede echar a por perder. la luz. Sí. La luz. Sí. ¿Sabías tú que ese vidrio es el más difícil de reciclar? Que nadie lo quiere. Porque ya viene con pigmento. No sé qué sea, pero ¿estás tú de acuerdo que la cervecería debería de pagar por la recolección de todas las millones de toneladas que fabrica y que nadie se hace responsable de ellos? ¿O prohibir que se fabrique ese envase para esa cerveza? Sí, buscar un envase en general, champús, bebidas, lo que sea, un envase que sea reciclable. Si no es reciclable, no lo puedes hacer. ¿Sabes? O regresar o segmentar. A lo mejor hay envases que vas a tener que llevar como antes, hay otros que van a ser reciclables. Pero volvemos a lo mismo, hay que establecer un programa y el programa lo tiene que establecer el gobierno, ¿no? Si no, no va a funcionar. El problema, yo creo, al final es de dinero. El tema del manejo de los residuos es un problema de que Económico. nadie quiere pagar. Yo decía, en el restaurante o en los tacos, en cualquier lugar de comida, deberían de ponerte en la nota impuesto de 5 pesos por manejo de residuo. Porque al final cuando vas al restaurante, no nada más lo que tú desperdicias, la preparación de tus alimentos También genera un desperdicio. genera un desperdicio. Y entonces, te puedo asegurar que no te costaría nada a ti que te cobren 10 pesos en Pero tu platillo. se supone que ya está en la ley, ¿no? De que un restaurante tiene que tener recolección y debe de entregar, un restaurante y un negocio, debemos de entregar la basura clasificada. Bueno, fíjate, el tema es que mientras no aparezca esta separación de la cuenta de la comida con la cuenta del manejo de basura, el dueño del negocio, del restaurante o de cualquier, nadie considera un pago por basura cuando haces tus cuentas en el negocio. Si tú no metes el costo del manejo de la basura, cuando llegan a querértelo cobrar, sientes que te lo están sacando de tu bolsa, de tu utilidad. Si es algo psicológico. Mental, sí, sí, mental. es donde tú dices, cobré 100 pesos y 5 pesos de ahí es basura. Entonces separo 5 pesos para cuando venga el de la basura. Sí, para que no se me haga. Implícito en tu costo, ya. Sí. El tema de esto de economía circular, yo sigo pensando que no se sienta la gente que lo vive a diario. Ahorita con el aumento del salario mínimo, nosotros tenemos en la empresa 60 colaboradores que van del salario mínimo. Son las gente que se paran, que barren. Y ahorita una persona de estas con prestaciones vale 13,500 pesos, 14,000. Sin que le metas uniforme ni nada.
Entonces, ya no es rentable. Fíjate, tengo 18 años con la planta y ya no es rentable tener las bandas funcionando con el personal. El costo del combustible, el aumento a los salarios, las vacaciones de 12 días y 2 días más. Ahora que quieren implementarlo de 40 horas a la semana, es incosteable para una recicladora estar trabajándola. Increíble, digo, suena duro. Lo mismo, o sea, el resultado es quitar algo que hace un beneficio, que logra contaminar menos, porque estás separando, estás previendo que no se vaya al subsuelo. Es que el salario no puede subir por decreto. O sea, nunca Bueno, la única lo hemos forma, visto que sí lo han subido por decreto. Sí, pero la única forma de que un salario se incremente es por inversión de capital. Nada más, no hay otra. No, No hay fíjate, otra. yo ni siquiera, fíjate que ni siquiera me causa problema el asunto de que aumentó el salario. El problema es que ya no es rentable mi negocio. Sí, pues O sea, me sale más barato, gano más tirando todo que recuperándolo. Tengo 30 toneladas de PET en un terreno guardadas porque no tengo comprador. Y me encuentro en la disyuntiva de o las tiro o lo espero. Y entonces, en mi lucha esta parte de el dinero o el medio ambiente o dónde confluye, yo creo que es muy sencillo. Tiene que haber un dinero de algún lugar que nos pague el recuperar los materiales. Y te vuelvo a decir, alguna empresa refresquera grande debería de agarrar y pagar por la recolección de todos los residuos que inventa, porque son inventados. Es que ya está implícito. Mira, si vemos en la actualidad el costo de un refresco con el nuevo impuesto que le pusieron. Pues creo que el 60%, 70% ya es impuesto. O sea, ya le metieron impuesto, nada más que la utilización de ese dinero es para otra cosa. No está etiquetado como recolección o pago de recolección. Es que ese es el tema. Digo, es para que el Changoleón vaya a Italia. Ese es el tema. Mira, el transporte, el negocio, el reciclado. A comprar jirafas. Todo es un negocio. Todo tiene que ver con economía. ¿Sí sabes? El tema es, ahora, si tú no educas, lo estamos viendo con los llamados puntos limpios de Guadalajara, que ahora ya son plataformas hidráulicas. Le cambiaron el nombre para quitarle un poquito el estigma que tenía. Ajá. Y claro que resultan. Nosotros recolectamos del lado de Chapalita y del lado de Obregón. ¿Dónde creen ustedes que hay la mayor cantidad de reciclable en estos buzones o puntos limpios que son para separar la basura? Pues uno pensaría en Chapalita. Sí. Pensarías que es cultural. Es cultural. Bueno, pero ¿qué diferencia tienen las personas de Chapalita Ninguna. con los de otra colonia? La economía. La educación. ¿Y estás tú de acuerdo que igual van a la escuela unos que otros? Yo creo que el problema es la educación. Si nosotros educamos a los niños, a las nuevas generaciones, en saber separar y tener en dónde poder ir a separar, los niños lo van a hacer. Yo tengo yendo un año fuera de la escuela de mi nieto y van 20 personas, 18 personas. Cualquiera diría que son pocas. Y yo te diría, antes no iba ninguna. Antes ni siquiera había la opción de a dónde llevarlo. Si nosotros inundáramos la zona metropolitana con camionetas, con separación de reciclado y fueran a las escuelas y luego a recorrer, yo estoy convencido que la gente se pararía. En este sistema ya no hay el costo de las bandas de separación que tengo yo. Ya lo hiciste. Entonces, económicamente eso podría volver viable. Ya no tendría yo que contratar personal para separar los residuos que están revueltos. Fíjate que qué bueno que me invitaste porque me sirve para practicar de lo que va a pasar. Les doy las gracias por la invitación. No, nosotros... El tema que trae Manuelito lo podemos intercalar con el de nosotros. Es que va de la mano. Va de la mano. Muchas gracias también al estudio. Fidel, muchas gracias por la invitación, como siempre. Va de la mano porque, a final de cuentas, un negocio tiene que mostrar una rentabilidad.
Y acá en el Poli viene de la primera generación de negocios internacionales. No, relaciones comerciales. Entonces le Y decía. no la primera, la novena. Pues es la buena en el béisbol. Antes la carrera era enfocada a ser corredor público, pero se dieron cuenta que son muchos los que salían y pues no había trabajo para tanto corredor, entonces la encaminaron a mercadotecnia. Y es donde a mí ya me tocó. Fíjate, en las casas de uno, nosotros éramos siete hermanos y a más de uno nos tocó reciclar el uniforme del otro. Entonces, siempre se ha hecho, los guardados del sobrante de la comida para luego hacer quesadillas o alguna cosa. Sí, o sea, había un día de la así, semana, día de la semana donde juntabas todo. Sí. También yo me acuerdo en casa de mis papás. Mi mamá empezó poniendo bolsas y luego acabó forrando con el periódico que mi papá leía, forraba el bote para hacerlo más ecológico, porque lo que ella no quería era estar lavando el bote. Es que en aquel tiempo se usaban las bolsas del súper que eran de estraza. De papel de estraza grueso. Ajá. Eran las que eran los fondos de los botes de basura. Yo creo que únicamente ha aumentado el empaque, la forma de que te entregan cualquier cosa. Estaba yo viendo, soy diabético y compro por ahí tiritas para checarme el azúcar. Y antes venían en un botecito de plástico, de PET. Yo lo terminaba y lo echaba en el reciclado del PET. Las últimas que compré, a alguien se le ocurrió ahorrar dinero y ahora las hicieron como de aluminio, como una cara de aluminio y otra de plástico, algo similar. Y entonces, esa madre ya no es reciclable. ¿Sí sabes? Entonces, como que yo voy viendo cosas y digo, a alguien se le ocurrió ahorrar dinero y ahora ya hizo un producto que no tiene mercado, no hay cómo lo recicles, es basura. Es más caro separar el aluminio que lo que recuperas. Se convierte, ni siquiera sé si es aluminio. Es que ya va combinado, ¿no? Sí. Pero fíjate, ya va combinado. Proceso. Ya es otro proceso. Ahora fíjate, ¿por qué se permite que en el ahorro, en el buscar ahorrar y tener más utilidades, traspasladas, nomás las estás madre al medio ambiente? ¿Sí sabes? Es que volvemos a lo mismo. O sea, nuestras leyes no están en sincronía con todo lo que está en el mundo, con el dinero, etcétera, etcétera. Mira, si tú etiquetas el impuesto de los refrescos y de los cigarros y de las cajas de los teléfonos, o sea, de los teléfonos, todos tienen un impuesto. Ese impuesto, si lo etiquetas para donde debe de ser, a reciclado, pues lógica, o a recolección, o a... Ya, ¿sí estás, o sea, habría dinero para fábricas, es más, para transformar. Hay dinero. Se va al Tren Maya, pero sí hay dinero. Oye, tengo una hija que vive en Corea y ella me dice que hay tantas cámaras que nadie te revisa, pero se dan cuenta quién separa mal la basura y te llega la multa. Además, hay países donde pagas desde enero, estás pagando tu recolección de basura y la tienes que llevar separada, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y te digo, yo creo que sí viene un cambio en el tema del manejo de los residuos. Creo que... En la colonia donde yo vivo, el camión de basura sí se lleva la basura, pero no sabes lo que va contaminando de aceite lixiviado. Le parte más el queso. Yo por ahí presenté una propuesta ahí en tu colonia y se les hizo caro porque pagan a 50 pesos. Pues es que recibes lo que pagas. A 300. Pues eso te iba a decir. Y digo, y son ricachones los de ahí de la colonia de Sergio. Y no quieren pagar 300 pesos mensuales. Entonces, imagínate las personas. Les ofrecí dentro de lo que yo les cobraba, educación ambiental. Dije, venimos un domingo y les damos plática a los niños de cómo se debe de hacer con nuestra camioneta de José Raúl el Reciclador, que es de separación. Y pues no, se les hizo caro, entonces prefieren pagar a 60 pesos, aunque les vayan dejando los caldos por toda la colonia. Falta cultura, falta educación. Ahora, cualquier negocio, estamos obligados necesitamos generar
riqueza. Pero estamos obligados a no contaminar. Obviamente hay cosas que no puedes reciclar, pero hay muchas cosas que pues nosotros vendemos a la chatarra todo lo que le quitamos en las reparaciones. Como tú dices, pues hay cosas que ya no valen, ¿no? Cuesta más llevarlas. Y tienes que pagar. Y tienes que pagar porque vayan a recogerlas. Pero en el taller además tienes que tener manifiestos, ¿no? Por el aceite que tiras. Yo no tiro mucho aceite porque Ajá. el No, único aceite que se Son genera 2 litros por eje. el eje y ese no llega a figura. Y es aceite A veces grasa sintético. sintética y a veces y se cambia cada 600, y cada- 600,000 kilómetros. no, cada 5 años. Entonces no llega a figura, pero en sí el problema del negocio, el problema del negocio sí es que respetes todo lo que te mandata la ley, Ajá. pero también tienes que generar, ¿no? Tienes que generar lo que decía Raúl. El empleado ya es muy caro, muy caro. Entonces tienes que producir. O sea, ponlo fácil, para que alguien gane más, tiene que producir más. O sea, para que gane más la gente que trabaja, pues tiene que haber más utilidad, ¿no? Se tiene que generar. Más productividad. Yo un día platicaba con un amigo que es que no me pagas el salario, yo lo genero y tú administras para que lo que me toca a mí me toca y al otro o sea, repartes, ¿no? Pero cada empleado es generador de su paga. Sí, pues mira, la utilidad. Lo malo es cuando lo gastan en redes, cuando lo gastan en a ver cómo hago como que trabajo y como que no. Es que mira, por ejemplo, el tema de la persona que hace la limpieza, quien barre, el jardinero, o sea, no producen dinero. No, pero sí producen. Sí producen. Sí producen. Bueno, no o sea, producen en aparente, pero sí producen. O sea, producen una mejora para tu negocio, pero no te da un dinero como separa el PET. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Se separa el sí, PET, es otro. Pero si El tu que separa empresa el es PET sucia, paga. si tu empresa es sucia, nadie va. A ver, el que separa el PET, todos los que sacan, de ahí sale el sueldo de todos los demás, de todos los que hacen una labor diferente, el de mantenimiento. Y entonces es muy caro ya ahorita el tema de los colaboradores. Muy caro. ¿Sí sabes? Entonces, tú dices 13,560 trabajadores. Sí, pero tú tienes que. Mira, ahí perdóname lo que te voy a decir. Tú tienes que costear. El que separa el PET también tiene que tener ahí Su casa limpia. No, No, sí lo entiendo. un cargo por limpieza. Y cuando tenías comedor por comedor. Sí lo entiendo. Y lo entiendo teléfono. perfectamente. A lo que voy es, ya no es rentable mi negocio, el mío. Digo, mi negocio es diferente al tuyo. Sí, porque tú estás haces cajas, manejando. es diferente. Acá vives del material reciclado. Y entonces lo que te pagan por esto contra esto ya no te da la Porque balanza. ahorita además el precio de esto no hay. No, o sea, sí, entonces estoy hablando de reciclado, Sí, no estoy sí, hablando sí, de sí, cualquier sí. otro tipo de Pero negocio. el mercado por el reciclado ahorita está bajo, está deprimido. Sí, tiene meses, Pero tiene 6 meses va a repuntar. contraído. En eso estamos igual. El mercado de camiones usados, ya no sé si está contraído, contrariado o contra Y el de qué, pero cajas también. O sea, tenemos un año Entonces, de que entró todo lo que es el reciclado de Estados Unidos y aquí se acabó. Perfecto, Sergio. La fórmula en todos los casos, hay una fórmula para que no pase esto. Y es aplicar leyes y aplicar las cosas. Si te dejan pasar todos los camiones chatarras de Estados Unidos, Sí, pues nos le dan en la trajeron torre al mercado mercado. local. Entonces, es lo mismo que con el PET y es lo mismo con lo de tus cajas. Mira, el problema actual, Las políticas públicas son las que nos hunden. el problema Ay. actual, nada más es uno, que la economía no está girando. No hay inversión. Entonces, no hay confianza para invertir. Esa es una. 2,
Es que el gobierno se puso a producir y es medio malito. El segundo aspecto que yo veo tremendo es que no se modificaron impuestos a excepción de bebidas, cervezas, alimentos chatarra, cigarros y todo eso, pero hay una amenaza constante. Entonces esa amenaza constante hace que mucha gente no invierta. Sí, digo, si tú me dijeras ahorita que si yo pondría una planta para transformar el plástico, te diría que ni loco pondría nada que tenga que ver con el reciclable. ¿Por qué? Porque la situación actual no da. No sé si mañana vaya a cambiar la situación, pero al día de hoy no da. Y creo que tiene que ver con que nadie se hace responsable de pagar por el manejo de sus residuos en lo que es mi rubro, que es la basura. No, y es un genérico. Si la economía está deprimida, el cliente de cajas busca las cajas baratas, el cliente de tractores busca tractores baratos y entonces vas alargando la liga para mantenerte con lo que tienes y salirle. Sí. Subsistir ahorita. Sí. Ya vendrán tiempos mejores. Pero eso, toda esa conducta hace que, primera, pues hay más contaminación, eso es obvio. Dos, que el servicio no es de primera, ¿no? El riesgo de accidente sube. Etcétera. Todo conlleva a lo mismo, a que pasamos de avanzar a retroceder. Y si no se genera, pues vamos a seguir retrocediendo. O sea, échale una vista a Cuba, cómo está deshecha, o cómo está Venezuela. Venezuela hace 30 años estaba perfectamente bien. Entonces, son parámetros que decían que la mejor pólvora en manos de güeyes tarugos se ceba. Se humedece. Se moja. Sí, pues yo espero que vengan, sigo confiando que vienen cosas buenas y que uno tiene que ser el factor de cambio, no quedarse callado, hablar lo que crees, porque no siempre tienes la razón, hablas lo que crees o cómo lo vives y esperando que los ayuntamientos o el gobierno del estado, primero aquí en Jalisco, determine cómo se debe de manejar los residuos, tanto municipales, que son sólidos urbanos, y los de manejo especial, que son los que se generan fuera de las casas habitación. Entonces, si no se modifican o si no se aplica la ley, vamos a seguir igual en vaivén, porque no hay reglas claras del juego. Te digo, hay muy buenas leyes, pero si no se aplican, no funcionan de nada. Tenemos la obligación de mantener la fuente de trabajo abierta el mayor tiempo que se pueda. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues nada más optimizando. Haciendo reingeniería en tu misma empresa. La empresa tenemos que lograr con menos hacer más y tratar de optimizar ese menos, ¿no? Ese menos optimizarlo. Y que la gente esté consciente que es época difícil y que hay que no que se extralimite, pero que haga lo que tiene que hacer y con eso lo logramos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Tú tenías muy estudiado en tu esquema lo que eran Águilas y tu plantilla general. La capacitación. Hablando que el nivel Águila en tu equipo de trabajo es el que tenía a su cargo cuadrillas, ¿no? O sea, tenía un cierto liderazgo o tenía un liderazgo. Ahorita que se presenta esta coyuntura, ¿qué diferencia hay entre un águila y un raso? El programa que nosotros hicimos de capacitación de águilas, llevamos 6 generaciones, son grupos de 8 o 10 personas, que son mismos trabajadores de la planta, no importa cuál sea su cargo, y
los metemos a una capacitación para tratar de que entiendan la política de la empresa, que es mejora continua. Y la parte de yo puedo ser mejor si me lo propongo. Todas estas personas ahora son encargados de responsabilidades que antes no tenían. Hay quienes manejan el Bobcat, hay quien dirige, alguien está encargado de que usted limpie la planta, alguien está encargado de la parte de seguridad industrial. Entonces eran trabajadores comunes, de hecho trabajaban en las bandas, algunas de ellas acaban de aplicar el examen para primaria y otras para secundaria, que eran trabajadores de las bandas de separación. Entonces nosotros entramos en este programa. Cuando yo empecé a estudiar psicología, me di cuenta de algo, que las personas no siempre tienen la culpa de cómo les van. El entorno de donde vienen muchas veces los marca. Es una resultante. Sí, pero también creo que tienen la oportunidad de cambiar, que todos tenemos la oportunidad de cambiar, como me pasó a mí, de ser barrendero. Tengo ahora unos negocios y me ha ido bien. Entonces, quiere decir que sí podemos cambiar el pasado a un mejor futuro. Estas personas de ahorita son los que manejan la planta. Todos ellos. De hecho, unos de ellos ya se van a ir a la otra planta y otros a la otra planta, ya como encargados, como jefes. Tenemos 6 muchachos que tomaron el curso, y muchachas tomaron el curso y están en la universidad. Estamos pagando en la UVM una carrera. Hay 2 psicólogas, hay 3 administradores de empresa, contabilidad. Y entonces lo que nos hemos hecho con las personas es capacitarlos y convencerlos de que hay un mejor futuro, un mejor mañana. Sí, les das las herramientas y el que quieres la toma. Fíjate, Manuel, que cuando yo tengo una palabra que dice, una frase, que el ejemplo arrastra. Hablando de las leyes de economía circular y de todo lo que sale, es muy fácil desde los escritorios hacer leyes. Es muy fácil, escribir es muy sencillo. El tema es que cuando tú no has vivido la experiencia de un negocio, pues como que no debería de ser, sin quitarle el mérito al estudio y todo esto, creo que debe de hacer una relación entre estas gentes que tienen el poder y de las oficinas con la gente que lo vivimos a diario. El ejemplo arrastra. Si mis colaboradores ven que yo me subo a un camión y si es necesario moverlo, lo muevo, y si es necesario subirme a un trascabo, me subo al trascabo. Si ven que tú haces dentro de tu empresa, los trabajadores se solidarizan. Tenemos nosotros 4 meses dando servicio de recolección al Ayuntamiento de Guadalajara, de los llamados puntos limpios, plataformas hidráulicas ahora, y tenemos un grupo de 15 personas en la noche que no fallan. Se turna para descansar y todos los días se recolectan las 124 plataformas, se lavan, se fumigan, se cloran, se tallan. Entonces, cuando el equipo, las primeras 2 semanas yo me fui en la ruta. Yo anduve en la noche porque yo quería saber qué era, cuánto tiempo se hacía, cómo estaba la situación. Cuando las personas te ven al dueño que mete las manos y se esfuerza y hace bien las cosas, la gente automáticamente lo registra. Entonces creo que el éxito que nosotros hemos tenido ahora en la recolección de los residuos de las plataformas tiene que ver con el ejemplo. Si tú das un buen ejemplo y das una buena cultura en la organización, las cosas tienen que salir bien. Estoy muy convencido. Lucía, la licenciada que me está apoyando, que está encargada del proyecto, llegó y con el paso de un año está convencida de lo que se debe de hacer, entiende perfectamente lo que se debe de hacer, y entonces yo puedo delegar en alguien lo que yo creo, lo que yo sueño. Y eso es lo bonito, que alguien diga, tiene cierta razón en lo que hace. Sí, pues lo que tú dices con del ejemplo. Digo, yo te he visto a ti, he visto a Sergio, tengo años de conocerlos, 20 años de conocerlos, y pues son un ejemplo para quienes son subalternos o amigos. Esas charlas de café, uno aprende lo que no se imagina. Perderte un desayuno con ustedes es dejar de aprender. Gracias. Y entonces, lo que yo aprendo con ustedes, también lo traslado
hacia otras personas. Oye, es intercambio de conocimientos. No, y fíjate, Manuel, cuando tú te sientas con personas que saben más que tú y no te sientes tú el rey y el chingonazo de la vida, entra el aprendizaje. Yo con ustedes he aprendido economía y chistes, ¿sí sabes? O sea, Economía y chiste. economía y chistes. Entonces, El que traga payasos soy son yo. pláticas de política, en donde tú vas aprendiendo lo que viven en otros países, El Che. el Che, El y Edgardo. entonces vas agarrando experiencia y aprendizaje. Estos momentos de los podcasts, la gente quien tiene ganas de aprender, se siente y escuche, a lo mejor del 100% de lo que hablemos, el 1% le funcione, le sirva para sacarlo a lo mejor de alguna realidad que no conocía. Y entonces ya ganamos todos, ¿sí sabes? Este programa yo lo pensé en el desayuno, de que Manuel empezó a decir, es que yo no hago el negocio en el Excel. Yo empiezo y voy corrigiendo para ir viendo en el camino. Estábamos hablando del equipo de lavado de camiones. Entonces, de ahí fue donde dije, bueno, como una persona que quiere empezar el emprendedurismo que le llaman ahora, entonces a ti te tocó hace 20 años hacer el cambio y pues tú ya traes 32 años con... Es que Pero no cambia la situación, o sea, cambia el escenario porque a lo mejor tenemos más ingobernabilidad o menos aplicación de las leyes como se debería. Pero hay que funcionar y hay que trabajar y hay que generar y hay que caminar. A veces uno se queda atrás, a veces adelante, pero... tienes que ir de acuerdo, te tienes que ir adaptando a tu medio ambiente, ahora sí que como la ecología. A tu estadio, tus parámetros. Dice, el ejemplo de cómo puedes tú ver el negocio, cualquier negocio. Dice, te vendo un pozo de agua y me lo compras. Y luego voy y te digo nada más que es el puro pozo, el agua te la voy a ir vendiendo. Dice, qué bueno que viniste porque yo estaba por irte a ver para cobrarte almacenamiento. O sea, ¿Sí? Es como veas el negocio, cómo lo ves y desde qué punto de vista ¿Dónde estás parado? Exactamente. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lo platicábamos el otro día en el café. La investigación de mercados es dinámica, totalmente dinámica. Es circular, ahorita que estamos hablando de circular. Tú estás trabajando, cumples tu ciclo, ya entregaste, y ahí tienes que hacer una investigación para ver si está tu cliente satisfecho o tus clientes satisfechos, en dónde fallaste, qué más necesitas, bla, 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 y corregirlo. No digas bla, 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 porque... Bueno, ¿te acuerdas del que te híjole, robó? me cuesta... ¿Sabes cuánto me cuesta el bla, 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 bla? Más de 40,000 pesos. Por un bla, 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 un empresario, no voy a decir nombres, pero... Dígalo sin miedo. No, pero invertí yo en comprar unos arrancadores de camión. Los pagué. Y me mandó un usado, todo dado al catre. Me dijo, luego te llegan los nuevos. Y me trae con que, ahí luego, ya pagó su Navidad, ya tuvo su Nochebuena y... No, aprendí que la confianza todavía hay que limitarla. Bueno, pero no digas bla, 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 tienes- porque me acuerdas de... Tienes que hacer la investigación del de Antonio. mercados, sea producto nuevo o sea producto viejo, o sea el producto que manejas. ¿Qué se necesita? El otro día lo manejábamos con los tractores chinos. Ajá. Voy a volver a citar el ejemplo. Cuando nosotros empezamos a vender cajas, el pretexto del cliente o la resistencia al cambio del cliente era que eran importadas y que las refacciones. Entonces, pues, con un año de trabajo tú ya sabes qué refacciones son las más Que le duele. frecuentes a cambiar o lo que se va
en la estadística. El desgaste que tiene por el uso en este país. Desgaste que tiene, pero aparte lo que por siniestros te va arrojando la estadística, ¿no? Y pues tienes que tener ese inventario, que es lo mismo que los carros, los tractores, Camiones, bla, bla, bla. motocicletas, bicicletas, todo. Esa parte de la investigación a veces en México no se hace. Que yo comentaba que a mí me gusta mucho la investigación sobre la marcha, que la puedes hacer a la par de ir prospectando. Pues vas prospectando y dices, ¿qué necesita? Porque vas escuchando cuál es la necesidad Estás del escuchando cliente. lo que el cliente necesita y ya vas variando tanto tu estrategia como tu producto, el que debes de... En México se usa mucho que tu producto tiene que servir para muchas cosas. Entonces, Lo compras para 25 toneladas, pero copiadito se tiene que ir a 35. Tú mandas a hacer una caja que no sea especializada. Nosotros vemos en Primer Mundo que hay una caja para supermercados, otra para no sé, La pinturas. multitemperatura que llevabas. Aquí O la de hay los que- automóviles, esta que se corre el carro para bajar y subirlos. Aquí tenemos que hacer por ejemplo, Adecuación. las plataformas, se le ponen los candados para poder subir contenedores, que en otras partes del mundo no se utiliza. Pero aquí sí, pues vas y llevas Rollo y te regresas rollo con o al contenedor. revés. Entonces, todo eso, pues es por la economía. Una economía que está herida, despierta la creatividad o nos despierta a todos la creatividad. Esa creatividad te hace que hagas muchas cosas o nos hace que hagamos muchas cosas. Pues el que está diseñando remolques inventa los que estamos vendiendo igual, bla, bla, bla. Entonces nos retroalimentamos. ¿Qué sucede? Que aquí el mercado secundario es muy generoso. Cajas que ya en otro lado son basura o tractores que en otro lado son basura, aquí son Aquí las rehabilitamos. oro molido. Oro puro. Sí, entonces, todo eso tenemos que analizarlo. Sí. Tenemos que saber qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Sí. Ahora, en los remolques no puedes reciclar. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. O sea, a lo mejor los cargadores sí te funcionan siempre y cuando no tengan muchos años, pero en general, pues tienes que cambiar, tienes renovar. que meter. Porque hay una fatiga. Yo Hay- yo dentro de lo que leí un poquito, pero es volver a tratar de hacer el hilo negro, y no sé, pero decía que en la economía circular lo que había que buscar es con nuevos mercados que se pudiera hacer. Lo que tú me habías platicado, ¿no? De las llantas, que hay una máquina que arranca la cuerda y pulveriza el grano, el caucho, pero no puedes competir contra lo que paga la cementera por quemar las llantas, porque necesita tener el horno prendido, ¿no? Sí. Es que cada quien anda buscando solucionar lo que sea ahorita, Manuel. Cada quien anda buscando la oportunidad de ser más eficiente en sus negocios. El tema de lo de la llanta, pues volvemos a caer en lo mismo, es quién es el responsable de la llanta, el que la fabrica o el que la compra. Porque tú quitas tus llantas y vas y dices, "No, ya no sirven, voy a comprar otras". ¿Y quién va a pagar por el La disposición el final. manejo adecuado de esa llanta? Entonces, te digo, va a ser el cuento de nunca acabar, porque para mí el que te vendió la llanta tendría la obligación de tener una solución. El que la fabricó. El que la fabricó. O sea, tú quitas las llantas y vas y se las llevas a tal marca y dices, aquí están las llantas. Y él es el que tendría que hacer una inversión para tratar. Pero no se la puede, llanta. no se puede hacer tanto, porque a lo mejor tienes un distribuidor de Goodyear o de Michelin o de Pirelli, pero con tanta llanta hoy que no tiene la cara de la empresa aquí, tiene un importador. Sí, pero no importa, mira, tú tienes que manejar en el precio de una llanta,
por hablar de un producto en el precio, tener implícito un impuesto para su recolección. Llámese es. que lo pagas al importarla, Así llámese es. que lo pagas al fabricarla, o llámese que te lo cobran al venderla, como sea. Pero debe de estar dentro del costo de... Etiquetado. llanta. Sí, es lo mismo Ya. lo Así mismo de que sencillo. muchos productos, ya, pero etiquetado a ese rubro que en sí existe, Sergio, Sí. pero no se está utilizando. Se gasta en jirafas. Se gasta en jirabe. Mira, Programas sociales. siendo muy realistas, no necesita haber impuestos adicionales. Hay un impuesto sobre la renta que se paga al gobierno y un impuesto al valor agregado. Ajá. Esos dos impuestos que están Vivo siempre. vivos toda la vida, ahí debe de haber un porcentaje que va Así es. Para eso. a toda la Para todo el estado. educación, a salud, a seguridad y a mil cosas, ¿no? Ciudad limpia, bla, 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 bla. Oh, la Lo que canción. pasa es que no estamos, Sí, el dinero no se utiliza no en, está en utilizando. donde quisiéramos. Decía el otro día estaban anunciando que cómo van a castigar las faltas fiscales, ¿no? Y yo decía, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero también debería de haber un castigo igual. De ida y vuelta. Sí, igual si tú utilizas mal los impuestos de la población, ¿no? Si la ciudadanía va a pagar, pues que también el que administra Hay el un dinero, ejemplo. porque ahí es muy fácil, pues ya nos equivocamos, ya compramos mal las vías del metro, los carros. Las Túmbalo. estas, Túmbalo, las Cherokees túmbalo. blindadas, que dice mi mamá que siempre no. Todo lo que conlleva un gasto, pues debería de estar también igual transparente y fiscalizado, ¿no? Pero pues estamos hablando ya de un primer mundo que todavía estamos lejos, ¿no? Estamos fuera de entender qué es lo que... Si tú analizas, y se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero si tú analizas Chicago en los años 20, todo lo que pasaba y cómo se peleaban los mercados ahí, los mafiosos, pues estamos viéndolo aquí en Michoacán, Guadalajara, en el estado de Jalisco, en Sinaloa y en donde me digas. En toda la República. Igual que la Policía Federal no existía en aquel tiempo allá, pues aquí tampoco existe. Ya la borraron y todas esas cosas que no nos permiten avanzar. Pues, necesita haber un pacto, como hubo los pactos que hizo Miguel de la Madrid, ¿te acuerdas? A través de Salinas de Gortari, que era secretario de Economía. programación, ¿no? De programación y presupuesto. Y con el sector obrero, sector empresarial, que hicieron un pacto para que la economía estuviera adecuada. Bollante. Ahorita hay que hacer un pacto ciudadano con el gobierno, todos a respetar las leyes, todos. Pero Que no haya mexicanos de que primera, no de haya... segunda y tercera. yo te apuesto que si se hace un pacto, esto funciona. O sea, todo tiene remedio. ¿Por qué este cuate Bukele está funcionando? Porque la ley se aplica. Pues nada más. Ya, Que la ley se aplica. ya brincaron por ahí alguien del gobierno. Dijo, es que es un estado muy chiquito. Es un país muy chico, es del tamaño de un estado en México. Bueno, pues hagan funcionar un estado aquí. Váyanse de uno por uno. Sí, o sea, no es difícil. No es difícil. Tlaxcala es el más pequeñito. Háganlo. Cópiate los modelos que... O sea, no inventes, ya copia el modelo. O sea, todo ya está inventado. Y ni tú, ni yo somos científicos. No. Solo hay una científica. Cada quien en la vida empresarial tiene su rol. O lo escoges o te tocó estar ahí, pero sí, los que son científicos pues tienen que estudiar cómo deben de reciclar, cómo todo esto. Los que estamos en el área comercial, pues cómo vender las cosas. Y los que están en el área de producción y de transformación, pues ver cómo hace toda esa transformación. Si cada quien nos aplicamos a lo que
sabemos a lo que somos y a lo que tenemos, pues funcionan las cosas. Funciona. El gobierno nunca ha estado capacitado, y no nada más el de México, ¿eh? Ningún gobierno está capacitado para ser empresario, ninguno. Todos los gobiernos son malos para invertir, malos para fabricar, malos para distribuir. Porque el dinero no les cuesta producirlo. Digo, el asunto del gobierno es que recibe un dinero que no es de que no ellos, sudó. sí, que no Administra sudó. lo que no es de... Y entonces nosotros nos traen una llanta, o se te quema un motor y quieres llorar, digo. Pero ¿Sabes que son 30, 40 mil, 10 mil? Por eso se deben de dedicar a lo que saben hacer y lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Monopolio de la seguridad. Darnos salud, garantizarnos la propiedad privada, cuidar a sus ciudadanos, no es mucho. Un medio ambiente sano. Mira, nosotros ahorita estamos trabajando en Guadalajara y la apertura que tiene el gobierno de Guadalajara para hacer las cosas bien, te das cuenta. Digo, la política es tirarse unos con otros y hacerse cosas, pero tú lo ves en la calle, tú ves en las unidades deportivas. Cuando mis hijos estaban pequeños, no había las unidades deportivas que hay ahora. O sea, esa unidad López Mateos con las canchas con pasto sintético o sea, el cambio, al menos yo Se ve. Está. En Salamanca los campos de fútbol son de tierra casi todos. Y aquí en Guadalajara, en una unidad deportiva encuentras los mejores campos. No sé si cobren o no cobren. Pero realmente cuando el gobierno voltea a ver a la gente y sus necesidades, las cosas pueden cambiar. El tema de la basura, si tú sigues comprando un camión compactador para recoger la basura, la gente va a seguir aventando la basura revuelta porque no hay un diferenciador. Si tú pasas un día un camión que es del reciclable y al otro día pasa un camión que es para la basura común, no importa que sea una persona nada más, luego van a ser 2, luego van a ser 3, pero empieza a permear, empieza la gente a saber que no debe de aventar revuelta su basura. Yo no sé si hay iluso o tenga mucha fe, pero creo que va a suceder. Creo que va a suceder en Guadalajara porque el gobierno tiene esta apertura de dejarte hacer y trabajar. Pero Te un voy a problema. platicar tantito. Yo tengo un amigo que se dedica al proceso de la leche. Y platicaba con él porque me tocó ver cómo echó a andar una de las líneas y era la leche en bolsa. Y le dije, oye, ¿qué diferencia hay? ¿Es de primero o de segundo? Y me dice, no, la leche es la misma. La leche, nada más que la bolsa te hace pensar que es leche de mala calidad porque estamos acostumbrados a que en los lugares más baratos se vende la leche, no más baratos, la gente en colonias menos pobladas porque no van al súper y la ven. Yo creo que tiene que ver con azúcar. Pero, Cosa de eso. pero la bolsa no, es más fácil que se degrade. El manejo sustentable es grandísimo. Y en cambio, el PET, el tetrabric, todo lo que hay en el otro lado contamina muchísimo. Sin embargo, la educación de la gente hace pensar que comprar la leche en bolsa sea una cuestión de calidad social. Sí. Perdón que te interrumpí. Y es más fácil empacarla. Imagínate. no reciclarlo. No, y además, ¿cómo te llevas tú 10 bolsitas contra 10? Es lo que te decía, es que el empresario al final busca lo de las tiritas del azúcar. El empresario busca bajar costos, ¿sí sabes? Si hay una ley que les prohíbe crear un empaque que es contaminante, que ya no puedes reciclar, pues estaría fácil. Y el empresario buscaría otra forma, porque el empresario no se va a quedar quieto. Te adaptas a lo que viene. A lo Ahora, que venga. Te voy a El cucurucho de papel de estraza, ¿te acuerdas que todos nos lo daban? Los vasitos de agua. El pinole, todo era en estraza. ¿Te acuerdas? Cuando pasa la basura, la que tú dices, los compactadores que tiene el gobierno, y la gente les da su basura reciclada, pues la revuelven toda. ¿Dónde veo yo el problema? Te voy a decir dónde lo veo. Que el gobierno no debería de recolectar la basura. Deberían de ser recolectoras como en otros países.
¿Por qué? Porque eso te daría, ya sería un negocio para el que va y la recolecta. ¿Sabes qué? Que vaya, pues otro Raúl a las colonias y que vaya recolectando. Hoy toca esto y hoy toca esto. Así estuvo concesionado Guadalajara, mucho tiempo. Y lo que hacían es que de primera mano, lo que iba separado, ellos mismos lo habrían buscando lo que van buscando, que es la monedita, la cadenita, o sea, por eso es que no hay separación. Como les comentaba, de trabajar con este gobierno de Guadalajara, me ha dado la oportunidad de demostrar lo que sé. Y todo nuestro personal, todos los colaboradores, estamos contentos porque podemos decir sí se puede. En las noches, todas las noches a las 10 de la noche están las cuadrillas, las 5 cuadrillas, y todos los días se lava, se barre, se recoge, y creemos que va a durar mucho tiempo el programa de las plataformas hidráulicas ahora. El gobierno del estado tiene como 130, 140 que no están siendo operadas ahorita, están cerradas. Entonces vamos a ver si hay la oportunidad de hablar con el gobernador Pablo Lemos para reactivar esos puntos limpios que están abandonados. Pero Verónica hizo buen trabajo, la secretaria. Yo la conocí de apellido Petersen ahí en la inauguración de... La secretaria del Medio Ambiente. Sí, o sea, yo veo que han hecho las cosas de diferente manera. O sea, la gente que está, a quien los dejan operar con conocimiento, ¿no? No con necesidad. Fíjate, Sergio, que cuando alguien te escucha, o sea, el primer problema que tienes con los gobiernos o con los políticos o con la gente que dirige es que te escuchen. Si ellos cierran la puerta y no escuchan al experto en lo que sea, en alumbrado público, en agua, entonces pierden la oportunidad de saber algo más. No todo es academia. Los que andamos en la tierra, en el polvo, los que nos decimos... Tiene que haber práctica y teoría. Tienes que tener la cicatriz en la piel de lo que has vivido. El que no tiene una cicatriz... No se ha cortado. No podría saber de lo que se trata. Necesitas tener... Yo les digo que es mejor ver un león de la sabana todo lleno de cicatrices y que luego lo matan, o ver un león en el zoológico. ¿Qué león prefieres ver? Pues el que está en la sabana porque vivió. El otro no sabe comer, el otro cuate no sabe qué hacer, le sirven de comer. Entonces los que nos hacemos en la calle, como los 3 que estamos aquí, como los 4, como los 5, los que nos hemos hecho en la calle, has sentido sabor amargo y dulce de la vida. Sí, aprendemos. Muy bien. ¿Qué más nos dices de conclusión? Yo pienso que algo muy importante, pero muy importante dentro de los temas que tocó Raúl, es la educación. Y la educación estoy hablando en sentido amplio. Si tú educas al niño y al joven, hace que haya mejores ciudadanos en todos los aspectos. Vamos a enfocarnos en salud. Pues un joven bien educado pues no va a cometer tonterías en su salud. Un joven bien educado no va a hacer relajo con la basura, etcétera. Entonces necesitamos tener educación, necesitamos que el gobierno participe y nosotros participemos, que cada quien, vuelvo a lo mismo, cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Haciendo nuestra parte logramos sacar adelante todo lo que está sucediendo, ¿no? Y que haya una justicia para todos, que no sea selectiva. Que sea selectiva, sí, pues que el gobierno haga lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y con eso yo creo que camina México. México tiene muchos recursos. México tiene un clima que yo creo que lo envidiaría cualquier... Es el cuerno de la abundancia, ¿no te hagas que decían? Sí, pues es que tiene de todos recursos, tiene litorales, tiene etcétera. ¿Qué puedes hacer en México? Pues nada más educa y implanta seguridad, da certeza para que haya inversión y podemos ser una potencia, pero necesitamos trabajar en eso. Pues
Pues, ¿qué les digo, amigos? Vamos a seguir platicando en estos temas. Raúl, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Un Checo. placer como siempre. Manuel, pues, Muchas gracias mil gracias por tu tiempo, por invitarme. estar acá. Gracias. Y a seguir platicando sobre temas. Claro, te agarramos a ti como empresario para... ya no sé si sabe más el diablo por diablo que No, por viejo. El diablo sabe más por viejo siempre. Sigue siendo, ocupando el primer lugar acá en la mesa. Amigos V2Truckers, les pido de favor, bueno, no se les olvide darle like, suscribirse al canal. Es la única manera que podamos seguir adelante con este proyecto. Hay muchos y muy interesantes. Está ahí Pepe Gutiérrez, puso café con diésel. Esta niña de la Trucker, no tengo el gusto de conocerla, pero yo voy siguiendo todo por dónde va y empezamos a ser cada vez más medios que nos queremos hablar del transporte, de todo lo que es el empresariado. Y pues esperemos contar con su like. Mil gracias y nos vemos a la próxima.